La realización del proyecto se estructuró en 6 etapas. La primera fue la de búsqueda y descarga de los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se consultaron distintas fuentes para la descarga de datos, entre ellos puertos del estado, del que se descargaron datos de corrientes y características físico-químicas de la columna de agua. Posteriormente a su descarga, estos datos se distribuyeron en carpetas en función de su temática, y algunos de ellos requirieron una edición previa antes de su incorporación a ArcGIS. La segunda etapa del proyecto fue la creación de la File Geodatabase, dentro de la cual se almacenaron los datos trabajados en distintos datasets en función de su temática. También se creó una segunda File Geodatabase, Scratch, para guardar los datos intermedios y las pruebas realizadas con los mismos. Después se procedió a una tercera etapa que fue la creación de documentos de mapa, para trabajar la simbología de las capas y también para trabajar la edición de los datos. La cuarta etapa fue la creación de geoprocesos, para sacar rendimiento extra a los datos obtenidos. Estos geoprocesos trabajaban específicamente sobre las distintas fuentes de datos utilizadas durante el proyecto. Posteriormente al trabajo en desktop, se creó una geodatabase multiusuario, desde la cual publicar los servicios creados. Para ello se usaron SQL Server y ArcGIS Server. Se crearon 3 usuarios, un publicador, un administrador y un usuario estándar. Luego ya en el site de ArcGIS Server es donde se crearon 3 roles que se asociaron a esos 3 usuarios creados previamente. Posteriormente también se publicaron los geoprocesos llevados a cabo como Geoprocessing Service. En ArcGIS Online se crearon 2 Webmap Service, uno destinado a los editores, que permite acceder a los atributos y a la geometría de las capas publicadas, y otro para los usuarios estándar, que no tenía esa capacidad. A partir de estos Webmap Service se construyeron en Web App Builder for Developers las Web App Applications finales, una para editores y otra para usuarios finales. En ellas se integraron los geoprocesos utilizados y además se implementaron con la creación de 2 widgets a través de JavaScript. Pequeñas modificaciones finales se realizaron con el código de HTML, CSS y JavaScript de las Web Applications. En nuestra aplicación web trabajamos con todas las capas de los procesos que hemos publicado durante el proyecto. En este caso son los mareógrafos, tanto posición como datos, la línea de costa y zona económica exclusiva, que delimita el área de trabajo, la información náutica en forma de cables y tuberías, vértices geodésicos, las boyas, tanto datos como posición, y la batimetría general del área de trabajo. Cada uno presenta una simbología distinta en pantalla, y la diferencia principal entre la aplicación de usuarios estándar y la de editores es que los editores pueden acceder a la geometría y a las propiedades de las capas y modificarla. La primera funcionalidad de la aplicación se muestra mediante uno de los 2 widgets creados para este proyecto. A este widget se le ha llamado ToCoordinate Search. Su funcionalidad consiste en habilitar que el usuario delimite su área de trabajo en pantalla mediante la posición exacta de los vértices que la definen. Esto se realizará mediante el clic sobre el widget y la apertura de una ventana en la que el usuario anotará las coordenadas que están definiendo su área. Cada vez que el usuario introduzca una coordenada, esta se añadirá en pantalla. Por último, este widget permite apreciar la escala numérica en la que se encuentra el mapa, lo cual sirve de apoyo para la escala gráfica, muchas veces insuficiente, que viene por defecto en la aplicación. La siguiente funcionalidad de nuestra aplicación nos lo proporciona un geoproceso, al que hemos denominado Raster Analyzer. Este geoproceso trabaja sobre el raster añadido al mapa con el que trabajamos en la aplicación. Una vez ejecutado, delimitando el área de trabajo en la que el usuario
quiere realizar su proyecto, este geoproceso nos devuelve 4 productos diferenciados. El primero es la selección de raster extraído del raster general cargado en el mapa. El segundo será un raster de pendientes. El tercero será una capa de isobatas en la que podremos apreciar numéricamente la variación de la pendiente y la variación geomorfológica del fondo. Y lo último será una tabla estadística. Una tercera funcionalidad de nuestra aplicación nos la proporciona el geoproceso denominado Type Gauge Selector, el cual trabaja sobre las capas de posición y datos de mareógrafos que se muestran en la pantalla. Para su ejecución se requiere que el usuario defina su área de trabajo y una vez ejecutado el Type Gauge Selector le devolverá el mareógrafo que se encuentra más cercano a dicha área. Esto será evidente en pantalla, resaltándose el mareógrafo en cuestión, con lo cual se podrá acceder pinchando tanto a la ficha descargable en PDF con los datos del mareógrafo en posición y también en corrección vertical con respecto al datum de sus medidas, y también podrá acceder a sus datos, que serán datos de variación vertical indicando toda la carrera de marea, con lo cual podrán ser usados posteriormente para la corrección de datos batimétricos o para hacer una mejor caracterización de física del área. El mareógrafo seleccionado también podrá ser descargado como los productos anteriores en formato CSV, GeoJSON o una capa de entidad. El geoproceso Geodesic Selector trabaja sobre los vértices geodésicos situados a lo largo de toda la costa española. Esos son los que hemos seleccionado nosotros para nuestro proyecto. La herramienta funciona como las anteriores. El usuario tiene que seleccionar el área de trabajo mediante una figura geométrica usando los puntos de referencia que antes marcamos. Ejecuta la herramienta y el geoproceso nos dará o nos resaltará el vértice geodésico que está más cercano a nuestro área, en el cual será el que tengamos que usar como punto de referencia para la corrección de nuestro equipo de adquisición de GNSS y para nuestro sistema de coordenadas. Pinchando podremos acceder a la posición del vértice geodésico y a su ficha en formato PDF. En la cual se indican la conversión entre el 50 y el GS84 y el emplazamiento del vértice geodésico. Los resultados pueden exportarse a CSV, capa de entidades y GeoJSON. Oceanographic Reporter es una herramienta que trabaja sobre las capas de datos y huellas oceanográficas que tenemos cargadas en nuestra web application. Estas se distribuyen a lo largo de toda la costa española y el uso de la herramienta requiere, como en los otros casos, que el usuario delimite un área de trabajo, se ejecuta la herramienta y esta nos devolverá resaltada en la boya que tenemos más cercana a nuestra área de trabajo, la cual será la que caracterizará mejor nuestra área en base a las características oceanográficas. Una vez ejecutada, nos devuelve 3 productos. Uno son la capa de datos, la capa con la posición de la boya y una tabla estadística en la que tenemos unos valores de dirección, de corriente, intensidad, todo esto media, máxima y mínima, así como la temperatura media y la salinidad media del área de trabajo. A esta tabla podemos acceder desde el menú de capas y podrán ser exportados los datos, como los anteriores casos, a CSV en el caso de la tabla y GeoJSON, CSV y capa de entidad en el caso de los otros 2 productos. Los datos de boyas que hemos introducido están referenciados al tiempo, son series temporales, con lo cual con la utilidad de Time Slider, que también está cargada en nuestra aplicación, podemos reproducir la evolución que tendrá la corriente en dirección e intensidad a lo largo del tiempo. Esto es muy útil para caracterizar
para caracterizar la zona y ver cómo se va a comportar. En esta capa es la que vemos las distintas simbologías en base a la intensidad y la dirección de corriente. La última funcionalidad de nuestra aplicación es el Buoy Surveyor, el cual se encarga de seleccionar para el usuario estándar los datos de corrientes mayores de 40 centímetros por segundo, que ya son considerados a tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto con equipos lastrados o trabajando con robots submarinos. La otra funcionalidad sería para los usuarios de editor, que es la de seleccionar las capas de datos o los datos en los que están vacíos la intensidad de corriente, con lo que tendría que rellenarlos el editor y traer nuevos datos a la aplicación.